RTVC Noticias, emisión central. ¿Qué tal? Buenas noches. Atención, renuncia a Ecopetrol su presidente Felipe Bayón, quien estará al frente de la entidad hasta el próximo 31 de marzo de 2023, tras 5 años en el cargo. Bajo su dirección, el grupo Ecopetrol fue pionero en la región al fijarse una meta de reducir a cero las emisiones netas de carbono al año 2050. Además, lideró la adquisición del 51,4% de las acciones del grupo ISA. La Junta Directiva realizará el proceso respectivo de selección para el nombramiento del nuevo presidente de Ecopetrol. Vamos con los titulares de RTVC Noticias. Avanza en los juzgados de Palo Quemao la audiencia de legalización de captura contra el estadounidense John Poulos, señalado del feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Atención a estas reveladoras imágenes. Son pieza clave contra el detenido por el asesinato de Valentina. En RTVC Noticias reconstruimos las evidencias. Durante las exequias, familiares pidieron la máxima condena para el asesino. El Comando Especial Púrpura acompañó las honras fúnebres. Desde mi más esencial intimidad quiero declararles solemnemente que me siento profunda y sinceramente arrepentido. El paramilitar Jorge 40 en audiencia ante la JEP se arrepintió de sus errores ante las víctimas, a las que él se refirió como supervivientes. El presidente Gustavo Petro explicó por qué su propuesta de tramo subterráneo del metro es para él más efectiva que la recomendada por el consorcio chino. Hay voces que dicen que cambios en el metro solicitados por el gobierno traerían sobrecostos y posibles demandas ante incumplimientos en los plazos de ejecución. Se agrava la crisis en Barrancabermeja por bloqueos viales de campesinos y ambientalistas. Gremios piden intervención urgente por parte del gobierno. Gobierno Nacional alista reforma que busca reactivar el transporte ferroviario para carga y pasajeros. La Procuraduría abrió investigación preliminar a la ministra de Minas por el informe de recursos energéticos. Incendio en supermercado de Manzanares, Caldas. Las llamas fueron cerca a la basílica del municipio. 8 locales comerciales fueron afectados. Informe del Ministerio de Defensa pone en rojo todas las cifras de seguridad. Rescata una mínima reducción en los homicidios. Defensoría del Pueblo advirtió que más de 36.000 familias en el país fueron víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en 2022. Informe especial. Hablemos de violencia de género. Analizamos por qué las denuncias de mujeres que sufren acoso sexual cada vez más son noticia y un llamado a la reflexión. Además, les explicamos en qué van las denuncias de un medio digital contra contratistas y funcionarios de RTVC. Que hoy las mujeres denuncien tiene antecedentes en el movimiento Me Too. Y a pesar de que cada vez se habla más del tema, los retos aún son inmensos. Consultamos expertas. En el mundo, decenas de misiles fueron la respuesta rusa al apoyo con tanques de guerra que recibirá Ucrania por parte de Alemania y Estados Unidos. Y en las oportunidades de hoy, becas para estudiar pregrado en Rusia. En los deportes, malas noticias en la Selección Colombia Sub-20. Su figura, Gustavo Puerta, no jugará la final adelantada contra Argentina. RTVC Noticias en Cartagena, donde hoy inició el Live Festival. Les vamos a estar contando las charlas que va a transmitir Señal Colombia y además los informes que vamos a empezar a preparar desde aquí, desde la Heroica. Nos conectamos 24/7 en segundos. Pues más noticias en RTVC. En el búnker de la Fiscalía ha permanecido John Poulos, principal sospechoso del feminicidio agravado de la DJ Valentina Tres Palacios. A lo largo de este jueves, las autoridades han surtido los trámites necesarios para presentarlo ante la justicia. 3 audiencias debe afrontar John Poulos. Primero le legalizan la captura, luego le imputan cargos y después definen si con medida de aseguramiento continuará en una cárcel. Lisa Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó con la primera audiencia por la que se ha esperado todo el día?
Buenas noches, José, para usted y para todos los televidentes. Nos acaban de informar que hace pocos minutos inició esta audiencia que le correspondió al juzgado 59 con función de control de garantías contra John Poulos, señalado de asesinar a Valentina Tres Palacios. En horas de la tarde fue trasladado hasta el complejo judicial de Palo Quemado para ser presentado ante este juez. Por su parte, la Procuraduría constituyó una agencia especial para intervenir en el proceso. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. José, siga usted con más información. Varios videos serían, según las autoridades, la prueba de la participación de John Poulos en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Con esos elementos, Katy Sánchez reconstruyó lo sucedido. Katy, buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Y es que ahora el reto para las autoridades que llevan el caso es establecer qué sucedió con Valentina el sábado 21 de enero a las 11 de la noche, cuando fue vista por última vez con vida en las cámaras de seguridad del edificio donde se estaban hospedando al norte de la ciudad, y el domingo 9:40 de la mañana, antes que John Poulos sacara el cuerpo de Valentina Tres Palacios del edificio y saliera por el parqueadero para inmediatamente llevarlo a la localidad de Fontibón. En la siguiente nota, el paso a paso y los detalles de este caso. Este es John Poulos llegando al apartamento en el norte de la ciudad el 19 de enero de este año con su equipaje en una maleta color azul. Al día siguiente, 20 de enero, John Poulos fue por Valentina y llegaron al edificio. El sábado 21 de enero se ve a Poulos y a Valentina hablando en la puerta del apartamento a las 10:44 de la noche. Esa fue la última vez que se vio con vida a la DJ. La tragedia empezó el 22 de enero a las 9:50 de la mañana. John entra con un carro de mercado al apartamento. A los 10 minutos sale con la maleta donde estaría el cuerpo de Valentina hacia el parqueadero. A las 10:06 de la mañana mete en la cajuela de atrás lo que sería el cuerpo sin vida de la productora musical. 5 horas después de salir del parqueadero, se ve al que sería el verdugo de Valentina lanzando el cuerpo al contenedor de un carro gris, el mismo en el que huye hacia el aeropuerto. En este video, que también fue revelado por Semana, se ve a Poulos en El Dorado, listo para abordar y huir a Panamá. Enseguida es hallado el cuerpo de Valentina Tres Palacios en el Parque Los Cámbulos por un habitante de calle. La inspección del cuerpo duró 3 horas, momento en el que John habría llegado al país vecino. El martes a las 11:23 de la noche es capturado para que responda ante la justicia ante estas pruebas en su contra que resultan muy evidentes. Y es que RTVC Noticias también habló con Miguel Ángel del Río, el representante legal de la familia Tres Palacios, que lleva este caso, y manifiesta que podría llegar a pagar hasta 50 años de cárcel si se encuentra culpable. No existe ninguna duda de la responsabilidad del novio de Valentina Tres Palacios, según el abogado defensor. Dice que el material probatorio presentado es más que suficiente para que el fiscal solicite y el juez apruebe la medida de aseguramiento. Los delitos que se están imputando son feminicidio agravado, alteración y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Estamos esperando que la solicitud de la fiscalía sea de una pena mayor a 50 años de prisión. Para Del Río, no es preocupante que el supuesto responsable de la muerte de Valentina, por su nacionalidad estadounidense, logre algún tipo de beneficio. Sea ciudadano extranjero, sea ciudadano colombiano, lo que hizo esta persona es un crimen execrable y atroz. Debe responder ante la justicia. También explicó por qué John Poulos intentaba desde Panamá escapar hacia Turquía. Su destino final presuntamente era Asia, tratar de borrar cualquier rastro de su presencia en esta zona y seguramente evadir la justicia internacional. Abogado defensor y familiares de Valentina expresaron su confianza en la Fiscalía General y en los jueces de la República. Familiares, amigos y vecinos de Valentina le dieron el último adiós. El Comando Especial Púrpura de la Policía de Bogotá acompañó las exequias. Para los Tres Palacios, Hidalgo no termina la tragedia. Ellos dicen que la captura de John Poulos, principal sospechoso de la muerte de Valentina, es una señal de justicia. En este momento sí estamos un poquito más tranquilos en ese tema, porque al menos ya el señor está capturado y esperamos que las autoridades no lo dejen en libertad
y le agradecemos mucho a las autoridades panameñas, a las autoridades colombianas, mejor dicho, a todo el país que está con nosotros. La abuela de Valentina les envió un mensaje a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Es un llamado para que todas las personas, las mujeres que seamos maltratadas, que denunciemos, no nos quedemos calladas, que nosotros las mujeres no merecemos ser maltratadas. Un grupo de patrulleras del nuevo Comando Especial Púrpura acompañó a los familiares de Valentina, realizó un homenaje y exigió respeto hacia las mujeres. Cambiamos de tema. En la primera audiencia de aporte a la verdad del ex paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, ante la JEP, se mostró arrepentido del daño que causó y llamó supervivientes a las víctimas. Lisa Díaz, buenas noches. Buenas noches, José, de nuevo. Jorge 40 también manifestó que quiere trabajar con las víctimas y culpó al Estado de los crímenes que se cometieron. En esta diligencia, el paramilitar reveló las situaciones que vivió durante el conflicto cuando era cabecilla de grupos paramilitares. La JEP deberá analizar las declaraciones y decidirá sobre su sometimiento. Jorge 40 llegó a la JEP en Ibagué esposado, con documentos en sus manos y en compañía de guardias del IMPEC. Me siento profunda y sinceramente arrepentido por todo el dolor y el daño causado a cada uno de ustedes. Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, llamó supervivientes a las víctimas. Dejé muy claro que yo iba a hablar de todo lo que era el contexto, de todo lo que había sido la dinámica, de todo lo que había llevado a que sucediera lo que ha sucedido. Jorge 40 culpó al Estado de los crímenes cometidos por sus omisiones. El mayor responsable de todo lo que ha pasado en esta tragedia nacional es el Estado Social de Derecho y toda su institucionalidad. Además, envió un mensaje de respaldo al presidente Gustavo Petro y a la paz total. De querer reunir todas las partes de la fragmentación nacional en su variada diversidad y trabajar incansablemente desde las regiones con cada uno de los colombianos para sanar las heridas acumuladas. El primer bloque de preguntas se basó en conocer en qué consistió su participación en el grupo armado y a qué otros grupos perteneció. Tras la reunión del presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López para analizar las propuestas sobre el metro de Bogotá, el mandatario colombiano reiteró que no aceptó el plan de extender la ruta hasta la calle 100, opción recomendada por el consorcio chino. El consorcio entregó 5 opciones, de las cuales recomendó una por viabilidad jurídica, técnica y financiera. La ampliación subterránea del trazado de la calle 72 hasta la calle 100, con 3 estaciones adicionales. Esta opción no modificaría el objeto del contrato, no superaría una eventual adición del 50% del valor original de la concesión y podría satisfacer una demanda de 20.000 pasajeros adicionales. El presidente Gustavo Petro considera que sí es posible modificar el objeto del contrato sin sufrir grandes lesiones jurídicas, por lo que insistió en su propuesta. La opción que el señor presidente preferiría es una subterranización desde la estación 8 de la primera línea del metro, en la carrera 50 con 1 de Mayo, hasta la calle 72. El gobierno nacional manifestó su interés de financiar el 100% de la adición. El presidente ha ratificado su compromiso de que cueste 12 o cueste 15 billones adicionales, el gobierno nacional los pondría completos, si hay una viabilidad jurídica para la modificación. Vamos a hacer este análisis a la mayor brevedad posible, con seriedad, con responsabilidad como la merita. 2 mesas, una jurídica y otra técnico-financiera, se encargarán de evaluar la opción de preferencia del primer mandatario. Cambiar del sistema del metro elevado a pasos subterráneos, como lo sugiere el presidente Gustavo Petro, tiene consecuencias en los costos, en el tiempo de la obra e inclusive en el área jurídica. Organismos de control se sumaron a las advertencias y consideran incluso un posible detrimento patrimonial. La polémica por los cambios propuestos en un tramo del metro de Bogotá para que pase de elevado a subterráneo preocupa a la Procuraduría General de la Nación. Según el ente de control, los cambios podrían tener consecuencias en tiempo y dinero. ¿Por qué alertamos? Porque esas modificaciones podrían traer como consecuencia mayores plazos de ejecución, incremento de precios en diseño y construcción y afectaciones financieras por la volatilidad del dólar. Las afectaciones obvias en la movilidad de la capital podrían trascender al ámbito judicial. Vulneraciones al principio de planeación contractual de lo que ya está definido, afectaciones en movilidad y de pronto
un posible detrimento patrimonial, entre otras muchas situaciones de riesgo. ProBogotá Región teme riesgos contractuales, sobre todo en el llamado principio de autonomía de las entidades territoriales. La empresa Metro de Bogotá es 100% distrital. El riesgo ante cualquier demanda, ante cualquier reclamación o incumplimiento contractual, lo tendríamos que asumir los capitalinos. Según los expertos, cambiar las condiciones del proyecto implica que el Metro de Bogotá esté listo en 2035 y no en 2028 como estaba presupuestado. El Gobierno Nacional prepara la reforma del transporte, una iniciativa que busca mejorar la movilidad de carga y pasajeros en todo el país. Juan Carlos González, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, plantea presentar al legislativo una nueva reforma al transporte. Hechos importantes que tendría esta iniciativa: reactivar el código ferroviario, también reglamentar las plataformas digitales y regular las multas de tránsito. Son los puntos claves que tiene esta iniciativa. Reactivar el transporte ferroviario para la carga y pasajeros es uno de los puntos cruciales de la reforma. Según el gobierno, disminuye los costos y generaría más capacidad de movilización. Nosotros tenemos 3.533 kilómetros de vías férreas, es decir, de vías para que circulen los trenes. Solo usamos el 37% de esas vías. La iniciativa contempla, además, la regulación de las plataformas digitales y la creación de alternativas de transporte, entre otras. Toda la reglamentación para la piratería, para toda la reglamentación para las plataformas que han afectado y han puesto en rivalidad a personas como los taxistas, como los de la gente que trabaja el transporte público. Entre los temas más sensibles, según los congresistas, se encuentra la regulación de las sanciones de tránsito. Una reforma en materia del código sancionatorio, es decir, de las sanciones a las infracciones de tránsito, que es necesario, pero que estamos revisando con mucho detalle porque guarda mucha sensibilidad. La reforma al transporte será radicada en el Congreso en los próximos días. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra la ministra de Minas, Irene Vélez, y otros funcionarios por la supuesta falsificación de documentos del informe sobre recursos de gas. El Ministerio Público verificará el contenido de los mismos y si lo dicho por la ministra es correcto. Esto con el fin de determinar si abren algún proceso disciplinario. Los bloqueos y las protestas en las vías del Magdalena Medio tienen a Barrancabermeja sin gasolina. Puerto Wilches, Sabana de Torres y Santa Rosa están en riesgo de desabastecimiento. Juan Jacobo Lozano, periodista de la Radio Nacional de Colombia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues los bloqueos en las vías que conducen a Barrancabermeja siguen generando estragos económicos en la región. En el puerto petrolero ya no se consigue medicina, los víveres están a punto de acabarse y la gasolina prácticamente ya se acabó. Reiterarle al gobierno nacional su inmediata presencia en Barrancabermeja. Frente a los bloqueos que existen, frente a las justas situaciones de protesta que se han dado, es necesario que dialoguen inmediatamente con las comunidades. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, está advirtiendo que hay más de 5.600 millones de pesos en mercancía detenidas en las vías del departamento de Santander. La terminal de transportes de Bucaramanga ha dejado de despachar a unos 10.000 pasajeros hacia los municipios del Magdalena Medio. Esa es la información desde Bucaramanga. Juan Jacobo Lozano para Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Empresarios y transportadores pidieron al Ministerio del Interior que intervenga en Santander por las manifestaciones de la comunidad de La Lizama, que afecta precisamente el tránsito hacia el resto del país. Los gremios invitaron a la ciudadanía a plantear soluciones. Bloqueos en Santander han afectado el tránsito hacia la costa, Barrancabermeja, Cúcuta y Antioquia, según las autoridades. Los transportadores afirmaron que las pérdidas son millonarias. Esto acarreará pérdidas económicas que ya para el sur se estiman en billones de pesos y que redundarán en aumentos inflacionarios relevantes y costos en incrementos de tiempos logísticos, fletes y de los productos transportados. Por su parte, Ecopetrol indicó que la refinería de Barrancabermeja reducirá la carga por los bloqueos en el Magdalena Medio. La refinería reducirá su carga de 230.000 barriles por día a 210.
Frente al desabastecimiento de combustibles en Barrancabermeja, Ecopetrol ha venido trabajando de manera coordinada con autoridades del orden nacional, con representantes de los gobiernos locales y de la industria para revisar alternativas de solución. Más de 2.000 toneladas de productos, materia prima e insumos están represadas en los bloqueos, afectando a sectores como el agroindustrial, metalmecánico, la manufactura, automotriz y los combustibles. Un incendio en la plaza de Manzanares, Caldas, terminó con 3 locales comerciales y afectó otros 2 y 2 viviendas aledañas. Espontáneos respaldaron a los bomberos que atendieron la emergencia. El siguiente es un informe de Ana María Mesa de Radio Nacional. 5 personas afectadas levemente por inhalación de humo, 3 locales comerciales con pérdida total, 2 locales con pérdida parcial y también 2 viviendas afectadas de manera parcial. Es el balance que deja el incendio que se presentó esta mañana en Manzanares, en el oriente de Caldas. La hipótesis por confirmar tiene que ver con un proceso de soldadura que se habría llevado a cabo en ese lugar. Diana Raquel González Giraldo, comandante de los bomberos de Manzanares, entregó el balance de la situación. Deja 5 establecimientos, 5 locales afectados, 2 viviendas, tenemos 3 locales con pérdida total, 2 locales con pérdidas parciales, al igual que las viviendas, tuvimos 5 lesionados no de gravedad, ¿cierto? Todos por inhalación de humo, entre ellos varios bomberos y varios policías que tuvieron que recibir atención médica en el sitio del incidente. Bomberos de Pensilvania, del corregimiento de Bolivia, así como organismos de socorro de Fresno, Tolima, atendieron la situación acompañando a los organismos de socorro de Manzanares. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado al Gobierno Nacional para darle una solución definitiva a la crisis por las inundaciones en La Mojana. Más noticias de Colombia en nuestra agenda informativa nacional. Más de 5.000 taxistas bloquearon las diferentes vías de Cúcuta. Las protestas impactaron gran parte de la actividad económica de la capital norte santandereana. En la tarde, representantes de taxistas y la alcaldía llegaron a un acuerdo para acabar con la protesta. Gremios económicos de Cauca confirmaron que los sectores agrícola y de transporte tienen pérdidas millonarias. El cierre del corredor principal de la vía panamericana desde el pasado 9 de enero ha afectado principalmente el suministro de alimentos desde Nariño hacia el interior del país. Crece la preocupación por el desabastecimiento de combustibles en Barranca, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Santa Rosa. Empresarios advierten que además unas 2.000 toneladas de productos, materias primas e insumos están represadas en los bloqueos en el sector de la Lizama. En San Andrés, la Armada rescató a 7 turistas cuando la embarcación en la que se desplazaban naufragó debido a las condiciones adversas. La embarcación fue inmovilizada porque no contaba con los permisos necesarios para realizar transporte de personal, ni con matrícula turística. Es jueves de Informe Especial en RTVC Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema que está en la agenda informativa del país y del que es necesario hablar en los medios públicos: las violencias basadas en género y particularmente las situaciones de acoso sexual en lugares de trabajo y en otros espacios de la vida cotidiana. Este es el primero de distintos espacios que vamos a tener en RTVC Noticias, Radiónica y otros medios del sistema. Bienvenidos. En octubre y noviembre del año pasado se conocieron a través de medios digitales las denuncias de unas situaciones de acoso que se habrían presentado en RTVC entre el 2016 y el 2020. ¿De qué se trataba todo esto? Las publicaciones hacían referencia a comportamientos inapropiados de algunos contratistas, a comentarios que, según las denunciantes, eran acoso sexual y a conversaciones en apariencia indebidas del director de Radiónica a través de sus redes sociales personales con oyentes de la emisora. Ojo a esto, a raíz de un caso muy conocido en el periódico El Colombiano, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República ratificar el convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esto era sobre el acoso y la violencia en el trabajo. Ese convenio es del año 2019 y es una amplia hoja de ruta con recomendaciones para evitar que esto pase. Además, tiene un apartado dedicado a la protección y a la prevención. De allí que todas las entidades y empresas deban sí o sí tener un protocolo de atención a víctimas de acoso. Las denuncias que motivaron el fallo de la Corte y la obligación de tener protocolos para estos casos demuestran que denunciar vale la pena. Ahora, ¿por qué no todas denuncian? Consultamos a una experta para entender.
Claro, esto tiene que ver con lo que señalaba ahorita de la ausencia de entornos protectores para las mujeres. Es muy fácil decirle a una víctima denuncie cuando no sabemos lo que denunciar le va a acarrear a la víctima. Si no estamos en un sistema ni penal ni de justicia perfecto que le da todas las garantías a las víctimas, para nada. ¿Sí? Incluso estamos con una barrera que muchas mujeres se enfrentan al momento de hacer una denuncia penal, y es que no les reciben las denuncias porque no les creen, porque incluso quien recibe la denuncia, hemos atendido casos, señala cosas como, pero eso no es nada, si usted no se va a traumar porque le cogieron eso en la calle, ya pues siga con su vida, déjelo ir, porque incluso hay una minimización del acoso. Luego del fallo de la Corte y antes de que se conocieran las denuncias en medios de comunicación, RTBC publicó su protocolo. Sin embargo, es necesario que se hagan mayores esfuerzos para que no se presente ningún caso y para que todas las personas sepan qué hacer y cómo denunciar en caso de que algo así les suceda. Ahora, la pregunta ¿es suficiente contar con un protocolo para evitar que se presenten situaciones de acoso en los medios de comunicación? El protocolo es importante, es una herramienta que nos traza una ruta a seguir, pero es necesario acompañar el protocolo con herramientas de capacitación y de generar espacios de conversación sobre estos temas que realmente nos ayuden a hacer la prevención. Esta situación que hemos vivido en RTBC nos ha generado muchas experiencias y parte del trabajo que estamos haciendo es fortalecer los cronogramas de capacitación, de actividades pedagógicas que se van a realizar, buscar el acompañamiento de expertos para evitar al máximo que estas situaciones se presenten en nuestra entidad. Siguen surgiendo preguntas. ¿Cómo deben manejar estas situaciones y estas denuncias entidades como esta, que además es un medio de comunicación? Pues le pedí un concepto sobre eso a la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, y esto me contestaron. Pues a propósito de la denuncia periodística donde termina destapando o recolectando testimonios sobre una supuesta conducta de acoso al interior de RTBC, yo creo que el medio actuó con las herramientas que tenía en ese momento de poder, pues con el protocolo que tenía, tomar una serie de decisiones. De todas maneras, yo creo que en este caso, como ha sucedido en muchos otros medios de comunicación, pues esos son protocolos que no necesariamente están hechos a la medida de la situación y sobre todo que no abordan otros problemas que son muy importantes, y es cómo los medios se entienden a sí mismos como un lugar seguro. Y eso pasa por tener que hacer una serie de talleres, de charlas, de estar constantemente generando una cultura de seguridad y bienestar para sus redactoras, para las periodistas, para los integrantes de la sala de redacción. La pregunta que todos nos hacemos en un principio es ¿por qué cuando hay una denuncia no despiden al acusado para proteger a la posible víctima? Resulta que también averigüé sobre eso y miren con lo que me encontré. La respuesta es depende, y depende de que esté probado ese acoso sexual. Y ese acoso sexual se debe probar dentro de un debido proceso disciplinario, donde se respeten los derechos de ese trabajador, y las premisas para ese proceso disciplinario están contempladas en la sentencia C593 de 2014 de la Corte Constitucional, y si bajo ese debido proceso disciplinario se puede llegar a probar que la persona efectivamente incurrió en un acoso sexual y por ende en una conducta que conforme a la ley laboral o el reglamento interno de trabajo reviste la gravedad suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, entonces efectivamente podrá terminarse el contrato de trabajo. Yo no sé si ustedes han notado que cuando me refería a los acusados siempre dije presuntamente, según las denuncias, etcétera, etcétera. No es porque no les crea a las víctimas, es porque es cierto que hay que escuchar y atender debidamente las denuncias, pero también es cierto que debe respetarse el debido proceso y permitir que las denuncias se resuelvan de fondo por parte de las autoridades. En este caso no hay denuncias formales y ninguna de estas personas ha sido condenada por la justicia. Le pregunté a un experto también sobre eso. Que existe una presunción no quiere decir que exista sentencia o hecho decidido a ese respecto. Simplemente es un elemento adicional a tener en cuenta, pero siempre partiendo de la base de la presunción, que también es un contrapeso de la inocencia, como reza además en nuestra Constitución y en nuestras normas en materia penal. Eso habla bien también del equilibrio y sobre todo también de un elemento fundamental, y es que
ninguna persona puede con vocería alguna ilegítima señalar y decir cuando una persona es culpable hasta que la justicia como tal no lo considere culpable. Bueno, y después de todo esto, al final de cuentas, ¿en qué van las denuncias de RTBC? RTBC ha generado reflexión, primero que todo. Esa reflexión nos lleva a fortalecer nuestros protocolos, nos lleva a fortalecer nuestros cronogramas de capacitación y sensibilización. También nos lleva a generar unas rutas de diálogo con nuestros oyentes, con nuestros usuarios. Vamos a tener una serie de especiales de contenido donde estaremos hablando de estos temas que son importantes para la sociedad, porque no solo ocurren en RTBC, ocurren en diferentes espacios. También sobre las diferentes denuncias que se han presentado en los medios de comunicación, hemos llevado esta información a las autoridades competentes para que pues, ellas puedan hacer el análisis de estas informaciones desde las competencias que ellos tienen. Existe la percepción de que ahora se denuncia más. Buscamos voces entre activistas y expertos para saber por qué el hecho de que acosan las mujeres es noticia en Colombia. Que en el Congreso de la República las prácticas de acoso sexual sean frecuentes, tema que puso en titulares la declaración de Gustavo Bolívar. Si yo le hago un contrato de 2 o 3 meses a una persona que quiero tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a estar conmigo si que se lo hago por 1 año. Que Víctor de Gurrea declinara su designación como embajador de Emiratos Árabes tras las graves acusaciones de antiguas alumnas universitarias de presunto abuso sexual. Desde Asobancaria queremos invitarles. Que Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, renunciara ante el supuesto escándalo de acoso. O que al menos 9 mujeres el año pasado señalaran a contratistas y funcionarios de RTBC por supuestas conductas indebidas. Que sea noticia las denuncias de una mujer contra el director del DAPRE cuando estaba en el Senado de la República y, según le relató al diario El País, intentó besarla a la fuerza durante una entrevista de trabajo, señalamientos que él niega. ¿Qué ha motivado a decenas de mujeres en Colombia a denunciar? Gracias a las luchas, a las demandas que hemos hecho feministas y mujeres alrededor del mundo, hemos logrado posicionar esas situaciones con las que no nos sentimos cómodas, que nos generan miedo, que nos hacen sentir mal, porque aquí también es importante señalar que el acoso tiene un impacto y afecta la vida, los proyectos de vida, incluso la salud mental de las mujeres. Hace 5 años, el movimiento Me Too contra uno de los productores de cine provocó la reacción mundial. El estadounidense Harvey Weinstein fue acusado y culpado de abusar de varias actrices de Hollywood. Motivadas por este movimiento, millones de mujeres en el mundo cambiaron el silencio por denuncia. Este punto en la historia abrió en Colombia una puerta y descubrió muchos matices más de un universo oscuro. O sea, si hay unos patrones de cómo hay unas acciones o unos actos en el acoso. No es algo inconsciente que yo cometo, que la vi ahí y puse la mano, sino que realmente los acosadores buscan situaciones donde no hay testigos, no hay evidencias, no hay pruebas. Muchas víctimas que hemos atendido nos dicen, no sé si valga la pena denunciar en la fiscalía, porque sé el caso de María, el caso de Antonia, el caso de Pepita, que denunciaron y no pasó nada. Uno de los grandes problemas para las mujeres víctimas de violencia basada en género es que tienen problemas para denunciar o para ser escuchadas. Y hay una situación que las revictimiza, contar muchas veces su historia. Averiguamos por qué ocurre eso. Mujeres víctimas a las que no les creen. Eso ocurre con muchas de las que padecen violencia basada en género. Según han detectado quienes se dedican a estudiar este tema, tener que contar muchas veces los padecimientos es un escenario frecuente en los centros de denuncia judicial. Y esto ya está muy documentado, ¿no? El fiscal, el policía, el juez incluso te empieza a preguntar, pero usted cómo iba vestida, pero usted por qué estaba en ese lugar, pero usted por qué salió de noche, por qué estaba sola.
decir, esta es una sociedad que reacciona de manera general frente al acoso y la violencia sexual, cuestionando a la víctima. El silencio de las víctimas muchas veces se revierte en su contra. Desde la academia se ha detectado que es necesario un análisis distinto con respecto a los tiempos de los hechos y la denuncia. Si una víctima quiere hablar 5 o 10 años después, es porque es su proceso individual, ¿sí? No quiso, no pudo hablar antes, hablan cuando pueden, ¿sí? Hablan cuando se sienten con la fortaleza de enfrentar lo que se viene encima. Las víctimas suelen estar en desventaja por las relaciones de poder de la cotidianidad en la que ocurren los casos. En algún momento la Procuraduría de la Nación llegó a decir que más del 90% de los casos de estas violencias que involucran mujeres se quedan en la impunidad. Revertir los discursos y las formas que defienden sociedades patriarcales, según las expertas, ese es uno de los grandes retos para desandar el camino en el que las mujeres son víctimas. Ya les contaba el antecedente de los protocolos como una primera medida de protección a las mujeres. El Congreso de la República los presentó esta semana. Hablamos con la senadora encargada de liderar la protección de las mujeres y así nos fue. El 9 de junio del año 2021, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-140, emitió un fallo donde ordenaba al Gobierno Nacional y al Congreso de la República establecer este tipo de protocolos. Esto después de una situación que se presentó con una periodista en el diario El Colombiano que fue víctima de acoso sexual. ¿Por qué no se había implementado ese protocolo si ya había un fallo de la Corte Constitucional para que se hiciera desde el año 2021? Pues mira, yo... me encuentro ante la misma sorpresa, precisamente porque tengo ese sinsabor. Es que inmediatamente cuando hay un cambio en el Congreso de la República, es decir, hay una composición distinta entre las fuerzas democráticas del Congreso de la República, cuando no solamente yo soy presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, sino que tenemos dos presidentes que nos pueden poner su voluntad política para sacar adelante un protocolo de este tipo, se hace desde septiembre, inmediatamente después. Porque tristemente, creo yo, no existía la voluntad política, no se consideró importante, pero ya lo venía yo diciendo desde el año pasado. Hicimos un encuentro internacional de mujeres progresistas en el país y le hice la solicitud junto con otras mujeres del Congreso de la República al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, de hacer una declaratoria de emergencia de género por el aumento dramático de feminicidios. Es decir, esa declaratoria de emergencia de género de la que acaba de hablar, ¿en qué momento podría aplicarse o cómo, en qué va? Estamos esperando la respuesta del presidente y de la vicepresidenta. Yo hice el anuncio en noviembre y pues estamos esperando, ojalá se dé. Senadora, el temor es el que tal vez impide que estas denuncias se conozcan. ¿Qué le dice usted a las mujeres o a los hombres incluso que están viéndola en este momento para que denuncien, para que hagan saber la situación en la que se encuentran y que esto no se convierta en un multiplicador o que otras personas vayan a caer en manos de estas personas que se aprovechan de la condición de género de unos y otros? Pues te voy a dar dos cifras que me parecen, hablan muy bien o nos hacen un muy buen retrato. En primer lugar, solo se estima, según la OIT, que el 3% de las mujeres que son víctimas de violencia o de acoso sexual o de abuso sexual en el entorno laboral denuncian. Así que a las personas que nos estén viendo, en primer lugar, hay que denunciar. Hay que denunciar, hay que tener la fuerza. Estamos voces políticas desde las organizaciones sociales y desde el Estado mismo, hay voces con capacidad y con voluntad de acompañar y de visibilizar la violencia que ustedes hayan y que las mujeres o que las personas que hayan sido víctimas de violencias basadas en género, digamos, puedan
puedan acompañar y por lo tanto puedan ustedes sentir que hay un entorno seguro que les acompaña en ese proceso. Para terminar, cerramos con un mensaje claro. Nos solidarizamos con las mujeres que sufren y han sufrido situaciones de violencia basada en género y de acoso o abuso sexual. El domingo los invito porque ampliaremos este tema con más informes e invitados en especiales RTVC Noticias. Domingo 9:30 de la noche, aquí. Y precisamente sobre este tema tratado en nuestro informe especial, el presidente Gustavo Petro ordenó una investigación interna ante las denuncias realizadas por el ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, sobre el escándalo de violencia sexual en el Congreso de la República. Según el mandatario, los resultados de la investigación serán revelados a la opinión pública una vez avancen los procesos con el apoyo del Senado y de la Cámara de Representantes. La indagación no solamente revisará la actual legislatura, sino las anteriores, e insiste en tolerancia cero a estos abusos. Se llegará hasta las últimas consecuencias, preservando naturalmente el derecho a la honra, el derecho al honor y la presunción de inocencia, pero investigando la totalidad de las denuncias que se reciban. El presidente y el gobierno están totalmente comprometidos con los derechos de las mujeres y en contra de cualquier caso de acoso, abuso o violencia. Bueno, y ojo a esto que nos impacta a todos los ciudadanos. El Ministerio de Defensa reveló el informe anual de conflicto y violencia en el país, que evidencia además el incremento de varios delitos. Stephanie Valencia, ¿cuáles son los de mayor impacto para la ciudadanía? Muy buenas noches. Los más destacados son los secuestros, que aumentaron un 39%. Los hurtos también preocupan porque aumentaron en la mayoría de sus modalidades, entre ellas el hurto a personas, que creció un 26%. Lo que dicen los expertos es que hay que distinguir entre estos delitos a la hora de implementar estrategias, porque unos ocurren en las ciudades y otros son por control de grupos armados. Según el informe, los robos en las diferentes modalidades vienen en aumento desde el 2018 y solo se redujeron durante la pandemia. El año pasado aumentaron los hurtos de carros y motos y el hurto a personas creció un 26%. Se requiere desestructurar las bandas delincuenciales que hoy funcionan con logística y especializadas. Los secuestros aumentaron un 39% en el país. De 160 casos en 2021 subieron a 222 el año pasado. Las extorsiones tampoco pararon, crecieron un 11%. Expertos dicen que estos delitos son mecanismos de control territorial que deben combatirse de otra manera. Se requiere saber exactamente cómo se va a trabajar la paz total, más allá de una eventual mesa de diálogo con los diferentes grupos. El narcotráfico sigue siendo la gasolina para el control territorial de los grupos criminales. Sin embargo, los homicidios sí registraron una reducción del 2%, pasando de 14.160 muertes a 13.896. Esta tendencia se había perdido durante los 2 años anteriores y se creía que era parte de la pandemia, pero también por los diferentes enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Los delitos sexuales también disminuyeron, se registraron 2.308 casos menos. En Soledad Atlántico, la criminalidad es preocupante. En 26 días de este año van 24 muertes violentas. 100 policías llegaron al municipio para reforzar la seguridad. El informe es de Rodolfo Rodríguez, periodista de Radio Nacional. 22 homicidios en 24 días es la situación que se registra en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Por esa razón, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Jorge Urquijo, instaló un comando situacional. Más de 100 hombres y mujeres de la Policía Nacional con todas las capacidades para retornar la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos y la gente de bien en este municipio. No vamos a permitir que algunos pocos actores delincuenciales generen intranquilidad. Tras un consejo de seguridad en el municipio de Soledad, las autoridades determinaron que una de las razones de tantos homicidios está relacionada con bandas delincuenciales. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y otro reporte, esta vez de la Defensoría del Pueblo, que advirtió que más de 36.000 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en 2022. Chocó es el departamento que más sufre este tipo de vulneración a sus comunidades. Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que el año 2022 fue uno de los años con más hechos de desplazamiento forzado desde el 2016. Un total de 20.316 familias fueron víctimas de 140 desplazamientos masivos en todo el territorio nacional.
mientras que otras 15.761 personas resultaron afectadas por 132 situaciones de confinamiento. Los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado fueron Nariño con 45 desplazamientos masivos, Chocó con 28, Cauca con 15, Arauca y Norte de Santander cada uno con 8 casos, Valle del Cauca y Putumayo con 7 y Bolívar y Córdoba con 5 casos. A pesar de la presencia y acompañamiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo a las comunidades afectadas, el Estado sigue en deuda con las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en el país. El funcionario pidió a las autoridades que acaten las recomendaciones de las diferentes alertas tempranas de la Defensoría que advierten el riesgo de vulneración a la población. Comenzamos con las noticias del mundo. Atención porque la capital de Haití se encuentra paralizada por una situación de orden público. Puerto Príncipe es el lugar de los actos de policías rebeldes que se manifiestan en contra de la serie de asesinatos en su contra por parte de pandillas que controlan varios sectores del país. Los uniformados bloquearon con sus motocicletas vías y rompieron las puertas del aeropuerto de la capital y la casa del primer ministro. La tensión ha escalado a lo largo del día y es una información en desarrollo. 11 personas murieron y 11 más resultaron heridas durante la oleada de bombardeos rusos en Ucrania, principalmente contra las instalaciones energéticas en respuesta al apoyo con tanques que Kiev recibirá de Estados Unidos y Alemania. No hubo factor sorpresa y el cálculo occidental de lo que iba a pasar, Rusia lo cumplió a pie juntillas. Con decenas de misiles comenzó a contestar la que rotuló como implicación directa en su asunto de ya casi un año en Ucrania. El apoyo con tanques en doble vía hacia Kiev, los Leopard alemanes y los M1 Abrams de la Casa Blanca, el Kremlin los interpreta como involucramiento extranjero en su operación militar. La clave ahora es la velocidad y el volumen. Velocidad de entrenar a nuestro ejército, de suministro de los tanques. Tenemos que formar un puño de tanques, un puño de libertad que no permita que la tiranía resurja. Y aunque esos carros de combate tardarán en llegar, a pesar que el entrenamiento ya comenzó a darse al este de Alemania, la respuesta rusa fue inmediata, que el portavoz de Vladimir Putin resumió afirmando que el potencial dado a Kiev es exagerado y que arderá como cualquier otro tanque en suelo de combate. La primera entrega de tanques a Ucrania será a finales de marzo, principios de abril. No puedo decir exactamente el día. Aún así, la réplica de esta retórica misilística que los emisarios militares de Moscú intentaron imprimir en cada rincón que pudieron, fue atajada en su mayoría por las defensas antiaéreas del país, que con este vehículo espera reajustar la ecuación de esta guerra. Hola, ¿qué tal? 7 de la noche, 45 minutos. Comenzamos toda la información deportiva e iniciamos obviamente con la Selección Colombia Sub-20 que empató frente a Brasil y definirá ahora su paso al hexagonal final frente a Argentina, en lo que desde ya parece una final adelantada. En Cali justamente se encuentra Paula Fresneda con todo lo que se viene en este Sudamericano Sub-20. Paula, adelante, buenas noches y la palabra es suya. Hola Camilo, ¿cómo está? Un cordial saludo para usted y todos los televidentes de RTVC Noticias. Los saludamos desde el norte de Cali, al fondo la iglesia de la Ermita, con una brisa espectacular, muy bonita de lo que es la ciudad de Cali. Les contamos que hoy estuvimos en el entrenamiento de la Selección Colombia, un trabajo con un grupo reducido. Los que fueron titulares el día de ayer tuvieron recuperación y además se dio la confirmación de una noticia no muy positiva. Vamos a perder a Gustavo Puerta para lo que va a ser el enfrentamiento de mañana ante Argentina, un partido importante y decisivo. Acá les contamos el porqué de su ausencia. El autor del mejor gol del suramericano hasta ahora... Sí, el que es capitán y además pretendido por un equipo alemán no estará en el partido más importante para la tricolor. Yo creo que los muchachos van a salir a dejarlo todo porque tenemos que lograr clasificación y darle una alegría más a toda esta gente tan hermosa que nos ha apoyado. Gustavo Puerta es el gran ausente por acumulación de amarillas, así que Héctor Cárdenas tiene una tarea complicada y dos nombres en la baraja.
En el caso tenemos a Johan, que lo vimos con su actualidad en Santa Fe, tenemos el mismo caso de John Vélez. Sin dejar de lado las otras zonas de la tricolor que tendrán movimiento. Creería que para mañana podría haber una alternativa en el frente de ataque. Aunque parece que la ausencia de la joya solo despierta motivación. Nosotros estamos con la fuerte convicción de ganar mañana, de tener un buen juego y coger todos los 3 puntos para la clasificación. El hijo de la Victoria, Valle, no estará en campo y sin uno de sus cerebros, Colombia deberá buscar a como dé lugar un triunfo que los clasifique al hexagonal. Y al frente, una Argentina motivadísima y emocionada por lo que fue esa victoria por la mínima diferencia ante Perú en el Estadio Pascual Guerrero. Hoy el equipo tuvo recuperación en el hotel donde se están hospedando y en la tarde van a realizar una charla para hacer, por supuesto, un análisis táctico de lo que será el partido ante Colombia. Esto nos dijeron en la atención que tuvimos el día de hoy, la oportunidad de hablar con varios de los jugadores de la selección argentina. La victoria ante Perú fue un bálsamo para Mascherano y sus muchachos, aunque el técnico no la tuvo fácil. Sí, obvio, es exigente, fue jugador y yo creo que tiene la adrenalina todavía esa adentro de que si puede meterse a la cancha a jugar, se meta a jugar. Y además es una pizca de motivación para enfrentar al local. Somos la selección argentina, así que nosotros también tenemos nuestras herramientas para poder ganar el partido y sacar lo mejor de nosotros. Eso sí, no le temen a la presión de la hinchada tricolor. Y las canchas allá, nosotros 40.000, 50.000 personas, 30.000 personas, pero no, la verdad que no, que nosotros estamos enfocados en el partido, lo que pasa adentro y no le damos importancia a lo de afuera. Para ellos es a vida o muerte. Argentina quiere acabar con el sueño colombiano y quedarse con el pase al hexagonal en la altura de la capital. Gracias, Paula, por todos los detalles allí desde la sucursal del cielo. Y nosotros ahora nos vamos, a ver muchos goles, porque fue un partidazo lo que se vivió entre Uruguay y Bolivia. Repasamos todo en RTVC Noticias. Comenzaba acá este tiro penal para Pablo César Luján, 1-0 para el conjunto del altiplano. Sorprendía a esa altura Bolivia, pero después aparecía el hombre gol, Álvaro Rodríguez, a los 68 minutos, grábense este nombre. Después, al minuto 80, otra vez, ¿quién más? Sí, Álvaro Rodríguez para marcar su doblete. Luego, sobre el 95, penal de Fabricio Díaz y después, otra vez, Álvaro Rodríguez para darle cifras concretas al resultado. 4-1, ganó Uruguay a la selección de Bolivia. Esta noche los saludo con Joaquín Sabina porque es uno de los protagonistas del Hey Festival de este año. Resulta que se estrena un documental sobre su carrera y sobre su vida. Hay invitados muy especiales, hay premios Nobel, hay muchos autores y se me adelantó el archiduque de emisión Jairo Patiño. Él ya está allá y nos trae la siguiente nota contándonos cómo va todo. Laura, buenas noches. Quiero decirle que le quedó muy bien esa versión de 19 días y 500 noches, una de las canciones más celebradas de Joaquín Sabina. Y bueno, de una vez voy a empezar a contarle qué fue lo que pasó hoy con el cantante español aquí en Cartagena. Pues resulta que la charla inaugural del Festival fue con Fernando León de Aranoa. Bueno, ¿qué tienen que ver estos dos personajes? Le voy a empezar a explicar. Fernando León es un cineasta español, madrileño él se ha ganado el premio Goya, pues tiene dos películas en los 90 muy importantes sobre el barrio y la cotidianidad allí en España, y resulta que es un gran sabinólogo, así como usted, yo sé que usted es muy sabinóloga. El hombre empezó a oír a Sabina por allá en los años 80 con un concierto muy importante que se llama Sabina y viceversa. A partir de ese momento empezó a documentarse y hace unos 10 o 15 años empezó a grabar videos de Joaquín Sabina desde distintos ángulos. Después de toda esta documentación ha presentado un documental que se llama Sintiéndolo Mucho. Va a ver cómo todo esto tiene que ver, estas nominaciones y estas frases tienen que ver mucho con Joaquín Sabina, también hasta desde el punto de vista gramatical. Vea primero cómo explica él por qué el título del documental, Sintiéndolo Mucho. Pues yo creo que tiene que ver con el título otra vez, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno vive sintiéndolo todo mucho, ¿no? Que al final hay una... Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Él lo explicará, pero con vivir la vida de una manera, ¿no? Con sacarle todo su partido y todo su jugo, ¿no? Y de repente decir, coño, si me pasa a mí también.
Bien, resulta entonces que este documental es una, digámoslo, fotografía bastante fiel de lo que es la vida en estos últimos años de Joaquín Sabina. Ellos dos se volvieron amigos. Resulta que Joaquín Sabina lee los libros de Fernando León, porque Fernando León es un gran creador, hay que reconocerlo. Además, escribe microcuentos, estos relatos que son bastante poéticos. Mire de todo lo que se proyectó acá, bastante interesante, una escena memorable. Joaquín Sabina en la presentación del libro de Fernando León en Madrid hace unos años. También los poetas hicieron provisión. En un sótano húmedo sin ventanas amontonaron 300 palabras. Se sabe que entre ellas estaba mañana, estaba mantel, estaba esperanza. Y se sabe también que apostados sobre ellas con sus rifles se aprestaron a defenderlas con la vida. Bueno, y esta charla que fue conducida por Andrés Mompotes, director de El Tiempo, y que ya les contaba fue el inicio, la inauguración aquí del iFestival en Cartagena, tuvo muchas sorpresas, pues resulta que los asistentes quedaron un poco aterrados cuando Joaquín Sabina, que es un tipo que no tiene celular, es cero tecnología y es bastante renegado de las redes sociales y demás, pues se conectó por Zoom a la charla. Se conectó por Zoom, saludó al director de cine, al periodista que estaba entrevistándolo y allí se formó un momento bastante, digamos, complaciente y bastante divertido de la conversación. Miren cómo Joaquín Sabina define todo el gran registro que logró Fernando León de sí mismo, es decir, cómo logró registrarlo tanto para su documental. Lo más obsceno que he hecho nunca, porque en mis canciones yo alguna vez he enseñado el culo, pero en este documental enseño el alma, que es mucho peor. Bueno, pues fue apenas la charla inaugural del iFestival. Mucho cine, mucha música, mucho Joaquín Sabina, mucha canción de despecho, Los amores que matan nunca mueren y todos estos versos memorables de Joaquín Sabina. Más adelante le voy a hablar de Laura Restrepo, que también estuvo aquí en la primera jornada del iFestival, y una invitación especial. Estas charlas están siendo retransmitidas por Señal Colombia. Es muy importante que la gente tenga este dato para que se conecte desde todo el país y desde todas las regiones con el iFestival de Cartagena. Nos vemos más adelante. Y como lo informamos al comienzo de esta emisión, hasta el 31 de marzo estará en su cargo el ingeniero Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol. El funcionario estaba en el cargo desde septiembre de 2017. La Junta Directiva se encargará de realizar el proceso de selección para definir el nombre del reemplazo de Bayón. En octubre del año pasado había cambiado la conformación de la Junta Directiva porque quienes estaban aparecían con un periodo alargado y el gobierno nacional no estuvo de acuerdo. Por eso, 5 fueron elegidos en Asamblea Extraordinaria de Accionistas. En 4.531 cerró el precio del dólar, lo que representó una disminución de 7 pesos. A $1.67 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 38.000 pesos y llegó a 1.835.000 pesos. 8,4 millones de dólares sumaron las exportaciones de cannabis en 2022. Los principales mercados fueron Argentina, Brasil, Australia, Suiza, Israel, Estados Unidos y Alemania. 900.000 millones de pesos en test fueron subastados por el Ministerio de Hacienda con vencimiento en 2023. Además, fueron recibidas ofertas de compra por 2,5 billones de pesos. Las fuerzas militares intervinieron 16 unidades dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Pacífico nariñense. Del oro obtenían ganancias por más de 2.500 millones de pesos. Más noticias de Colombia en un minuto. El ICBF reveló que en 2022 hubo 17.834 casos de violencia sexual contra menores de edad. La entidad confirmó que en un fin de semana reciben 250 a 300 denuncias. Advirtieron que la mayoría de los casos ocurren en entornos familiares. Los jugadores y el cuerpo técnico del Deportivo Pasto regresaron a Colombia en la madrugada de este jueves, luego de estar por más de una semana atrapados en Perú. Fueron rescatados por la Fuerza Aérea Colombiana, que a través de un vuelo humanitario los llevó de regreso a Cali y Pasto. Fueron rescatados por el Gaula Militar 2 comerciantes secuestrados en Buenaventura. Los habrían engañado con la solicitud de un falso servicio, los retuvieron y exigían 30 millones de pesos por su liberación.
Más de 11.000 deudores de la DIAN tendrán el 50% de descuento en la tasa de interés de mora. La entidad dice que tienen obligaciones pendientes por más de 1,8 billones de pesos. El beneficio estará vigente hasta el próximo 30 de junio. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó que detuvieran a un periodista del diario El Nacional para interrogarlo sobre sus trabajos periodísticos sobre el hijo del mandatario. Más detalles con Adriana Núñez Rabascal, periodista de La Voz de América. 4 periodistas del diario El Nacional, entre ellos su director José Gregorio Mesa, fueron citados a declarar ante la Fiscalía de Venezuela por un reportaje en el que revelaban los nexos del hijo del presidente Nicolás Maduro Guerra, con un grupo de ciudadanos que se dedica a actividades mineras en Venezuela y que fueron sancionados por Estados Unidos hace un par de años. El jefe de información de El Nacional fue llevado desde su casa hasta la Fiscalía por agentes de la Policía Científica la tarde de ayer para ser sometido a un interrogatorio que duró unas 5 horas. Durante el procedimiento le quitaron su teléfono móvil y se lo devolvieron hoy al mediodía. La investigación contra Mesa y los otros 4 reporteros del Nacional continuará por supuestamente cometer delitos de instigación al odio. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para RTVC. Regresamos con más deportes y es tiempo para irnos de Festival de Goles aquí en RTVC Noticias. A cargo de la Copa del Rey comenzamos con el Atlético de Madrid, que parecía que le ganaba al Real Madrid con esta anotación de Álvaro Morata, la siempre presente ley del ex. Pero el Real Madrid, muy acostumbrado a las remontadas, primero aparecía acá al minuto 79 para el 1-1. Después Karim Benzema para el 2-1 al minuto 104. Parecía el gato, impresionante ya en tiempo extra. Y la remontada del Real Madrid iba a estar a cargo de Vinicius Junior para el 3-1 final. Victoria merengue, el que también iba a ganar al Athletic Club de Bilbao, un copero, especialista en esto de Copas del Rey. 1-0 gracias a Iker Muniain, minuto 35. Luego aparecía De Marcos con el 1-1 para el Valencia. Parecía que el partido iba a estar así, pero a los 45 Nico Williams para darle el 2-1 y finalmente el 3-1 gracias a Mikel Vesga a los 74 minutos del punto blanco. Ganó el Athletic Club de Bilbao frente al Valencia. Hasta acá los deportes. Y yo aprovecho para contarles que esta noche nos vemos acá, pero mañana me voy a alcanzar al archiduque de emisión en Cartagena, así que estaremos los dos enviando toda la información, todos los informes, muchas entrevistas y muchos contenidos. Por ahora les dejo con la segunda parte del informe que él preparó esta noche para nosotros. Laura, buenas noches, la saludo de nuevo. Seguimos en Cartagena conectados con el iFestival. Señal Colombia retransmite algunas de las charlas que ocurren aquí en Cartagena en el iFestival, un espacio que desborda los libros. Se habla de cine, ya les contábamos, de cultura, hay varios Nobel de Paz, de literatura y otros más aquí en Cartagena y les vamos a estar contando a lo largo de este cubrimiento de quiénes se trata. Usted también ya mencionaba algunos y me hizo una lista de autores. Yo quiero hablarle de una de las cuotas colombianas importantes aquí en el iFestival. Esta tarde Laura Restrepo estuvo hablando con la periodista Mabel Lara acerca de su última novela, su más reciente libro. Allí va a ver cómo en este informe que preparamos ella mezcla todo el tema de las migraciones con un ejercicio importantísimo de reportería, porque recuerde que Laura Restrepo es periodista también, además de escritora, y se internó por entre países muy lejanos para tener unas historias muy impresionantes de Médicos Sin Fronteras. La migración, este asunto tan trascendental en nuestras generaciones recientes, fue uno de los temas que abordaron hoy en esta charla. Laura Restrepo, escritora y periodista colombiana, compartió con el público del iFestival sus experiencias en Yemen, Somalia y Etiopía, viajes que sirvieron como inspiración de su libro Canción de Antiguos Amantes. Esos cielos negros estrellados como de bolero, y estas mujeres con sus hijos, con sus ancianos, a cuestas, recorriendo los desiertos y decididas a llegar.
Travesías por diferentes regiones del mundo hizo que entendiera la fuerza y el problema que se vive en las fronteras. Líneas invisibles que la llevaron a tener una posición clara sobre el dilema que conlleva la migración. La xenofobia, el desprecio por los otros, el miedo a que se nos cambien, a que las costumbres se vayan a destruir, esas civilizaciones se van a ahogar en su propio encierro. Contar historias que transitan entre lo real, lo bíblico y lo fantástico ha hecho que piense de manera diferente e invierta las lógicas ya establecidas, como encontrar la solución en el tercer mundo. Porque estamos viendo un primer mundo estancados. Entonces yo creo que si por algún lado brilla una chispa, es precisamente en este tercer mundo que anda buscando salidas hacia un futuro. Exploración femenina. Igual que sus personajes, está convencida de que las mujeres tienen mayor capacidad de resiliencia, más fuerte que el destino que se les tiene preparadas. RTBC Noticias, emisión central.